Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Qué gusto encontrarnos nuevamente para este inicio de un nuevo libro. Sí, estamos iniciando con la lectura de un nuevo libro de la Torá. ¿Y cuál es el libro? Bueno, es el libro conocido como Éxodo, su nombre original en hebreo, Shemot, que significa nombres. Y dice el subtítulo, la salvación comienza cuando alguien se deja encender por el fuego del Eterno y acepta su llamado. Todos tenemos un llamado de parte del Creador. Nada más es cuestión de que tú aceptes ese llamado, porque cada uno de nosotros hemos venido a este mundo con una razón especial. Amén. Así que qué gusto encontrarnos nuevamente para este nuevo estudio de cómo ser usados por el Creador y cómo el Todopoderoso usa a sus siervos. De ese tema y muchos más vamos a hablar a continuación. Shabbat Shalom, queridos hermanos, qué gusto nuevamente encontrarnos para un nuevo estudio de la Parashá semanal, como vimos en el video introductorio. Hoy nos encontramos para iniciar el estudio de un nuevo libro. Y en este caso nos encontramos con el libro de Shemot o Nombres. El libro de Shemot es el libro que conocemos como Éxodo, donde se relata pues la salida del pueblo de Israel, no solamente la salida, sino que también se relata el tiempo que estuvo el pueblo de Israel en esclavitud y cómo el Todopoderoso se manifestó al pueblo y también al faraón y a los egipcios a través de su gran poder. Darle una cordial bienvenida a todos los que se encuentran en este momento en vivo a través de nuestra aplicación de Zoom y a todos ustedes que nos vean a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos por su presencia. Antes de iniciar, queremos dedicar este estudio por la refúa Shlema de María Elena Zelaya Munguía, hija de Miriam, esperando que tenga buenas noticias. Le estaban realizando un TAC. Esperamos que con la ayuda del Eterno podamos escuchar de buenas noticias. También, Padre Celestial, queremos pedir por la refúa Shlema del rabino Isaac Ginsburg, del rabino Jaime Frin, del rabino Shalom Arush, de Natalia Carmona Jiménez, hija de doña Marta, Geisel Álvarez Ferreto, hija de doña Ana, Nicole Sánchez Salas, hija de doña Denise, Karen Castro, hija de doña Cecilia, Fabián Sánchez, hijo de doña Carolina. Que todos ellos, en la infinita misericordia del Todopoderoso, reciban refúa Eshlema. Pero no solamente ellos reciban sanidad completa, sino cada uno de los que se encuentran en este momento a través de la aplicación de Zoom en vivo o aquellos que nos vean a través de nuestro canal de YouTube. Que el Todopoderoso, en su infinita misericordia, pueda traer sanidad en medio de este estudio. Que con fe podamos ver la mano del Todopoderoso siempre en nuestras vidas. Amén. Como muchos saben, hace poquito se inició un nuevo año secular, el 2026. En el calendario hebreo, 5786. Dice acá esta imagen, el hombre cuenta los años, Hashem, el Eterno, determina los tiempos, el hombre espera el futuro, pero el Eterno, Hashem, ya lo ha dispuesto. No importa cuál calendario nosotros usemos. El Todopoderoso tiene su propio calendario, tiene su propio reloj, su propio tiempo. Y todo lo que sucede debajo del cielo y en cualquier parte del universo tiene que ver con el reloj del Todopoderoso.
Pero de igual forma, esperamos que este año secular de este calendario gregoriano, este 2026, podamos ver, como siempre, la mano del Todopoderoso, sobre todo aquellos que amamos y que queremos hacer la voluntad del Eterno a través de sus preceptos y sus mandamientos. Venimos de la culminación del libro de Génesis, donde al final estuvimos viendo para Vayejí, donde el patriarca vivió los últimos 17 años de su vida, los vivió en Israel, donde él fallece y después es llevado a enterrar a Macpelá, a Hebrón. La enfermedad del patriarca, dice acá, la bendición de sus nietos, Efraín y Menashe, que él toma en lugar de Yosef y de la tribu de Leví. Toma a Efraín y Menashe y los convierte parte de las 12 o para completar las 12 casas de Israel. Las palabras de Jacob sobre sus hijos y posteriormente la muerte del patriarca. Recordamos que el patriarca antes de morir habla de cada uno de sus hijos, en alguno de ellos hablando de forma correctiva y en otros más bien alabando y hablando de manera profética. Así que para que usted pueda empaparse aún más de todo esto, le invitamos que pueda ver la parashá Vaya aquí en nuestro canal de YouTube. Muy bien, vamos a ir al capítulo correspondiente, capítulo 1 del libro de Éxodo o Shemot. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto junto con Jacob su padre, cada hombre con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Yehudá, Yisahar, Zebulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Todos contados había 75 almas nacidas de Jacob. Joseph ya estaba en Egipto. Joseph murió como todos sus hermanos y toda esa generación. Los hijos de Israel fueron fructíferos, aumentaron abundantemente, se multiplicaron y crecieron poderosamente. La tierra se llenó de ellos. Ahora, allí se levantó un nuevo rey sobre Egipto. Él no sabía nada de Joseph. Y dijo a su pueblo, miren, los hijos de Israel se han convertido en un pueblo demasiado numeroso y poderoso para nosotros. Vengan, usemos astucia para tratar con ellos. De otra forma, ellos continuarán multiplicándose y en el acontecimiento de guerra ellos se pueden aliar con nuestros enemigos, pelear contra nosotros e irse de la tierra completamente. Así pues, pusieron amos de esclavos sobre ellos para oprimirlos, con trabajos gravosos, y ellos edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón, y Ramsés y On, que es Heliópolis. Pero mientras más de los egipcios, pero mientras más los egipcios los oprimían a ellos, tanto más se multiplicaban y crecían, hasta que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los hacían trabajar implacablemente, haciendo sus vidas amargas con trabajo gravoso, haciendo barro, haciendo ladrillos y toda clase de trabajo de campo. Y en toda esa labor no fueron mostrados ninguna misericordia. Además, el rey de Egipto habló con las parteras hebreas, una llamada Shifra y la otra Puá. Cuando ustedes atiendan a las mujeres hebreas y les vean dando a luz, él dijo, si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, las parteras eran mujeres temerosas de Elohim, así que no hicieron como el rey de Egipto ordenó, sino que dejaron a los niños vivir. El rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y demandó de ellas, ¿por qué han hecho esto y han dejado a los niños vivir?
Las parteras respondieron a Faraón, es porque las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias. Ellas están de parto y dan a luz antes de que la partera llegue. Por lo tanto, Elohim prosperó a las parteras y el pueblo continuó multiplicándose y creció muy poderosamente. En verdad, porque las parteras temían a Elohim, él las hizo fundadoras de familias. Entonces Faraón dio esta orden a su pueblo: todo niño que nazca, échenlo al río, pero dejen que las niñas vivan. Amén. Amén. Como podemos ver, el nombre del libro que estamos estudiando, de nombre Shemot, o conocido como Éxodo, el primer verso es el que le da nombre a todo el libro, donde dice, estos son los Shem, o en este caso los Shemot, los nombres de los hijos de Israel. En el verso 5 dice, y fue todas las personas salidas de los muslos de Jacob, 70 personas. Pero dice que de estas 70 personas, Joseph ya estaba en Egipto. Es muy importante este número 70. Ahora vamos a entender por qué. ¿Cuántos miembros de la familia de Jacob entraron, dice, a Egipto? ¿70 o 75? Tenemos un pasaje de referencia en Génesis 46, verso 27, que dice, y los hijos de Joseph que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob viviente en Egipto fueron 70. Ahora, ¿por qué hablamos de si son 70 o no son 70 o son 75? Bueno, por una razón, y es que hay, hay versiones de las Biblias que no son Biblias originales, por decirlo así, del texto original en hebreo, sino que fueron traducciones que ahora vamos a ver qué tipo de traducciones y de qué idioma. Y como podemos ver acá, el texto que hablábamos ahora dice que fueron 70 las personas que salieron de los muslos de Ia. Y aquí, como podemos ver, este dice es un escrito no de la Biblia hebrea, sino de un texto de las religiones fuera de la perspectiva del pueblo de la Biblia, o sea, Israel. ¿Y qué dicen esos libros, esos textos? Y José envió e hizo venir a su padre Jacob y a toda su familia, que eran 75. O sea, como dice aquí fake en inglés, eso es falso. No eran 75, eran 70 personas. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar las herramientas para poder leer de los escritos originales. Porque las traducciones, como dice un experto, traducción igual traición. Por eso es muy importante que podamos tener los textos originales en hebreo. Aquí volvemos a ver, dice en número de 75 personas. ¿Por qué es que algunos volúmenes o versiones de el Tanaj hebreo, pero que utilizan las religiones fuera de la perspectiva o fuera del judaísmo, porque hablan de 75? Precisamente esa inconsistencia tiene que ver, ¿por qué? Porque vienen de la traducción de la Septuaginta, una traducción griega.
una traducción griega. ¿Ok? Esto muestra la asimilación, dice, de personas fuera del judaísmo, que usaban un texto griego porque era esa su lengua. ¿Ok? Porque incluso es muy importante que tomemos en consideración lo siguiente. Cuando una persona habla una lengua, esa lengua no solamente es la forma en que esta persona logra comunicarse, sino también esa lengua moldea la forma en que esta persona piensa. Para usted que me está viendo y para todos los que saben inglés, saben que una persona que habla español, cuando habla con un norteamericano, no habla pensando en español, sino habla pensando en inglés. De manera que si esta persona hablara con un ciudadano norteamericano pensando en español y diciendo esas palabras en inglés, él, esta persona, este ciudadano, no le entendería. Por eso es tan importante leer las escrituras desde el original, desde la perspectiva del pueblo que recibió las Sagradas Escrituras o la Torah, en este caso, que es nuestro estudio. Ahora, ¿por qué es importante el 70? En la antigüedad se consideraba que habían 70 naciones. El número de los hijos de Israel que había en Egipto precisamente eran 70. O sea que cada uno de los hijos de Israel representaban a una nación en el mundo. Y vemos este mapa y vemos cómo Israel sobresale de este mapa, cosa que no es así, ¿verdad? En el original Israel no se ve tan grande, pero lo hicimos de esta manera para que pudiera resaltar. ¿Por qué? Porque Israel tiene una misión. Vea lo que dice el Salmo 147, 19, 20. Él declara su palabra a Jacob. ¿Quién es él? El Eterno. Declara su palabra a Jacob. Sus estatutos y sus decretos a Israel. ¿A quién le declaró el Eterno sus estatutos, sus decretos? A Israel. ¿Qué dice el verso 20? No hizo así con ninguna otra nación y sus decretos no los conocieron. Por lo tanto, vemos que el Todopoderoso, a quien entrega las Sagradas Escrituras, es al pueblo de Israel. Y que el pueblo de Israel, en ese número de 70, representaba cada uno de los miembros de Israel como un embajador para cada una de esas 70 naciones que existían en el mundo de la antigüedad. Que por cierto, también se hacían 70 corbanot en el sagrado templo. Esos 70 representaban una ofrenda por cada nación del mundo que se hacía a favor de las naciones. ¿Qué representaba el Bajo Egipto? Bueno, el Bajo Egipto representaba, en la antigüedad no solamente representaba el poder, no solamente representaba un imperio, también representaba el lugar donde se practicaba tal vez el mayor grado de idolatría en el mundo. La idolatría era imperante en Egipto, ¿sí? Así como hoy en día, en la actualidad, pueden llamar a un lugar en un país X la ciudad del pecado, podríamos decir que Egipto era el país de la idolatría. Y entonces, bueno, ahí fueron, ahí llegaron los hijos de Israel. Por eso sabemos que en algún momento uno de los patriarcas tenía temor de bajar a Mizraín, que es el nombre, ¿verdad?, que se le da a Egipto, Mizraín, que significa el lugar de la estrechez.
y que él tenía temor de bajar a Egipto y el Todopoderoso le dice, no temas bajar a Egipto porque yo estaré contigo. Entonces Egipto era un lugar donde había mucha idolatría. Aquí tenemos un pasaje de referencia, Proverbios 4:27, que dice, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra y apártate del mal. Bueno, Israel tuvo que llegar a Egipto por una cuestión de una hambruna. Había hambre en la tierra de Canaán. Joseph, recordaremos, llegó a Egipto por una circunstancia totalmente adversa, por una circunstancia que parecía que todo era para mal, y se convierte en el rey de Egipto. Y manda llamar a su padre y a su familia para que vivan en Egipto, donde vivieron 17 años, donde vivió el patriarca, y Jacob 17 años plenos, en total 34. Podríamos decir 17 años en la tierra de Canaán, cuando Joseph estaba aún con él, y después 17 años cuando la familia se reúne en la tierra de Misraim. Pero ¿qué dice el Todopoderoso? No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Eso nos enseña que no importa el ambiente o el lugar donde tú te encuentres, ese lugar no tiene que absorberte. Tú no tienes que desviarte ni a diestra ni a siniestra. No, es que donde estoy solamente personas mal habladas. Bueno, ¿y porque son mal hablados tú vas a hablar mal? No, al contrario, tienes que dar ejemplo. Ah, no, es que todos fuman y entonces yo estoy fumando ahora. No, no podemos dejarnos o absorber por el mundo, por las circunstancias mundanas. No, nosotros somos nosotros y los demás, ¿verdad? Harán lo que ellos quieran, pero nosotros somos llamados a ser kadoshim, a ser apartados y separados al servicio del Todopoderoso. No podemos comportarnos de la misma manera y por eso tenemos este proverbio. Incluso para que el pueblo de Israel también no se desviara ni a diestra ni a siniestra. Dice el Salmo 35, verso 27, clamen ellos con júbilo, grande es el Señor que se deleita en auxiliar a su siervo. En el verso 7 dice, pero los hijos de Israel fueron fecundos, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos y se llenó de ellos la tierra. El favor del Todopoderoso con su pueblo Israel. En el verso 9, miren que los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Palabras del faraón. Y eso es muy importante. Vean qué interesante esto. Israel era un pueblo más numeroso y más fuerte que los misraimitas. Y a pesar de eso, eran esclavos. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos que una persona que es fuerte venga uno que es más débil, lo quiera someter? ¿Cuál es la razón? Por ejemplo, imaginemos una persona con una eh, con un vicio, por decirlo así. Personas que tal vez tienen una lucha con el cigarro. Esta persona es una persona que tiene inteligencia, que es una persona que puede decidir, y el tabaco no es una materia inerte, no tiene vida, no piensa nada. ¿Cómo es posible que un paquete de cigarrillos que no mide ni más de 10 centímetros pudiera ser más fuerte que una persona que no puede dejarlo? Entonces, ¿qué estaba pasando en Israel? ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel, que era un pueblo poderoso y fuerte y estaba sometido a uno más débil? Vea lo que dice Eclesiastés. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se prenden en un lazo.
Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Entonces, hay circunstancias y situaciones que podrían hacer que una persona caiga bajo el dominio de algo o de alguien y no se da cuenta. ¿Pero por qué? Porque pudo haber un principio. Pudo haber un principio que pudo haber desencadenado eso. Y aquí tenemos esta historia. ¿Cuántos de ustedes han visto esto de un elefante que es un animal poderosísimo y lo tienen amarrado en una estaquita? Dice, un ser poderoso, la estaca ya no lo detiene físicamente, lo detiene mentalmente. La memoria del fracaso pasado lo detiene y cree que escapar es imposible. Y esto no te debe de pasar a ti, ni a mí, ni a nadie. Israel en Egipto nació libre, pero creció en esclavitud y aprendió a pensar como esclavo. No podemos nosotros pensar como esclavos. El Todopoderoso quiere que cada uno de sus criaturas vivan en libertad. Por eso es que cuando un pueblo ha estado por mucho tiempo en esclavitud, tiene dos opciones. Una, o se quedan esclavos o se quedan sin libertad o buscan esa libertad. Cuando nace ese fuego o ese sentimiento de libertad en el corazón, se convierte en una avalancha y nadie lo puede detener. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Todopoderoso quiere, que todos seamos libres. Dice el Salmo 119:45, viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. Y eso es muy interesante y es muy importante. Cuando nosotros vivimos por medio de los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso, nada nos puede causar falta de libertad o esclavitud. Es interesante, véanlo de esta manera. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que anda en un vehículo tiene su licencia al día, su permiso de circulación en orden, su revisión técnica, o sea, el vehículo y el conductor andan con todo lo que la ley exige. ¿Cómo anda el conductor? En libertad. En libertad, en libertad de poder movilizarse y de poder andar por todas las carreteras de su país. Pero ¿qué pasa cuando una persona no anda bajo la ley o cumpliendo la ley? No anda licencia. ¿Puede andar en libertad? Por supuesto que no anda en libertad. Si su vehículo no tiene los permisos correspondientes, ¿puede andar en libertad? No puede andar en libertad. Vea qué diferencia. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento hoy en día en las religiones, fuera de la perspectiva del pueblo de Israel, que si una persona anda bajo la ley o cumple los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso, es una persona que no es libre. Es una persona que no disfruta la libertad. Al contrario, sí somos libres a través de los preceptos y mandamientos del Todopoderoso. El Todopoderoso a través del profeta Isaías. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo y poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura, porque eso es lo que el Todopoderoso quiere. Y nosotros podemos romper con toda atadura, con toda falta de libertad, cuando nosotros nos sometemos a la voluntad del Creador. Alguien podría decir que más bien lo que estamos buscando es esclavizarnos. No, al contrario.
Al contrario, podemos andar en toda libertad cuando nosotros andamos guardando los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso. Baruch Hashem. Entonces les impusieron jefes de tributo laboral que los oprimiesen con sus cargas y edificaron para el faraón ciudades como Pitón y Ramsés. Y el verso 17, pero las parteras temían a Elohim y no hicieron como el rey de Egipto les mandó, sino que dejaban con vida a los niños varones. Muy importante. Aquí vamos a ver en el verso 19 lo que dijeron las parteras en el idioma original al faraón. Las parteras respondieron a faraón, las mujeres hebreas no son como las egipcias. Por cierto, las parteras eran hebreas, no eran egipcias. Ellas son vigorosas y dan luz antes de que llegue a ellas la partera. ¿Ok? Aquí tenemos una palabra importantísima y es la palabra en el original hayot en hebreo. La palabra hayot en hebreo procede o tiene relación con estas raíces como hay, que significa vivo, Haim, que significa vida, y Hayá, que significa vivir. Entonces, cuando hablamos de Hayot, hay varios significados que podríamos obtener de la palabra Hayot y de sus raíces, o de las palabras con las que comparte raíz. Hayot puede ser animales, también puede ser parteras. Y entonces, cuando nosotros unimos todo esto, dicen que las mujeres hebreas no era que eran animales, sino que eran tan fuertes como un animalito. De manera que usted, por ejemplo, cuando un animalito va a dar, digamos, a luz a su animalito, a su bebé, no le asiste ningún partero o ninguna partera, ¿cierto? Ellos mismos, ¿ok? Entonces, esta es más o menos la idea que querían ellos darle al faraón, de que ellas eran como, incluso, como los animalitos que ellas mismas daban a luz y que cuando ellas llegaban, pues ya no había nada que hacer. Pero también puede significar parteras y cuando hablamos de parto estamos hablando de vida. ¿Okay? Por eso vemos que comparte la raíz con la palabra hayot, comparte la raíz con hay, hayim y hayá, que significa vivo, vida y vivir. Entonces, que todo esto representa el valor de la vida. Y eso era lo que las parteras estaban cuidando. Eso es lo que las parteras hicieron, cuidar de la vida. Y por esa razón, el Todopoderoso les hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Elohim, las prosperó en sus familias. Baruch Hashem. Es como las historias que hay de los llamados justos de las naciones, que salvaron la vida a cientos y miles de judíos, por ejemplo, del Holocausto. También preservaron la vida. Dice Devarim 28:1 de Deuteronomio, un pasaje de referencia. Si realmente escuchas al Eterno, tu Elohim, y cumple fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Eterno, tu Elohim, te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Y eso es algo que el Todopoderoso nos promete a cada uno de los que quieren obedecer al Todopoderoso. Baruch Hashem, vamos al capítulo 2.
hombre de la tribu de Leví tomó una mujer también de la tribu de Leví como su esposa. Cuando ella concibió y tuvo un hijo, al ver lo hermoso que era, ella lo escondió por 3 meses. Cuando ella no lo podía esconder más, tomó una cesta de papiro, la cubrió con barro y brea y puso al niño en ella y lo puso entre el carrizo en la orilla del río. Su hermana se quedó parada a la distancia para ver lo que sucedería perdón. Su hermana se quedó parada a la distancia para ver lo que sucedería con él. La hija de Faraón descendió a bañarse en el río mientras sus sirvientas caminaban por la ribera del río. Viendo la cesta entre el carrisel, mandó a sus esclavas a cogerla. Ella la abrió y miró adentro, y allí frente a ella había un niño llorando. La hija de Faraón, movida con piedad, dijo, este debe ser uno de los hijos de los hebreos. En este punto, la hermana de él dijo a la hija de Faraón, ¿quieres que vaya a buscar una de las mujeres hebreas para que amamante al niño para ti? La hija de Faraón respondió, sí, ve. Así pues, la muchacha fue y llamó a la propia madre del niño. La hija de Faraón le dijo, toma este niño y amamántalo por mí, te pagaré por hacerlo. Así que la mujer tomó al niño y lo amamantó. Entonces, cuando el niño había crecido algo, ella lo trajo a la hija de Faraón y ella empezó a criarlo como su hijo. Ella lo llamó Moshe, explicando, porque yo lo saqué del agua. Un día, cuando Moshe era ya un hombre crecido, salió a visitar a sus hermanos de los hijos de Israel, y él los vio luchando con trabajos gravosos. Él vio un egipcio golpear a un hebreo, uno de sus hermanos. Él miró a este lado y al otro, y cuando él vio que no había nadie alrededor, mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Al día siguiente, él salió y vio a 2 hombres hebreos peleando el uno con el otro. Entonces dijo al que estaba haciendo el mal, ¿por qué estás golpeando a tu compañero? Él respondió, ¿quién te nombró jefe y juez sobre nosotros? ¿Tienes intenciones de matarme como mataste al egipcio? Moshe tuvo miedo. Claramente, él pensó, el asunto es conocido. Cuando Faraón lo oyó, él trató de matar a Moshe, pero Moshe huyó de Faraón para habitar en la tierra de Midian. Y habiendo ido a tierra de Midian, se sentó junto al pozo. Las 7 hijas de un sacerdote de Midian vinieron a sacar agua. Ellas habían llenado las pilas para dar a beber a las ovejas de su padre Yitro. Cuando los pastores vinieron y trataron de echarlas, pero Moche se levantó y las defendió. Entonces él dio de beber a las ovejas de ellas. Cuando ellas vinieron a Reuel, el padre de ellas, él dijo, ¿por qué están de regreso tan pronto? Ellos respondieron, un egipcio nos rescató de los pastores. Más que eso, él sacó agua por nosotras y dio de beber a las ovejas. Él preguntó a sus hijas, ¿dónde está él? ¿Por qué dejaron al hombre allí? Invítanlo para que venga a comer. Moshe estaba feliz de quedarse con el hombre y le dio a Moshe su hija Sífora en matrimonio. Ella dio a luz un hijo y él lo nombró Gersón, porque él dijo, yo he sido extranjero en una tierra foránea. En algún momento durante esos muchos años el rey de Egipto murió, pero los hijos de Israel aún gemían bajo el yugo de la esclavitud, y ellos clamaron, y su clamor para el rescate de la esclavitud subió a Elohim. Elohim oyó el gemido de ellos, y Elohim recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Elohim miró a los hijos de Israel y se les dio a conocer. Amén. Amén. El verso 2 y un varón de la familia, perdón, el verso 1. Y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y nos relata en el verso 2 que ella quedó encinta. Y dice acá que vio que era hermoso y lo escondió durante 3 meses. Ahora, ¿qué madre no ve a sus hijos hermosos? O sea, pareciera ser, digamos, algo no lógico, o tal vez es una cuestión de la traducción. Es posible que la traducción no sea lo más correcta o, como decíamos ahora, el idioma moldea la forma en que entendemos las cosas. Por lo tanto, ¿cómo es que una madre ve a un hijo hermoso cuando todas las madres ven a sus hijos hermosos? Es su hijo.
salió desde adentro, desde sus entrañas. No hay mayor conexión, no hay mayor conexión que la que hay entre un hijo y su madre. Hay padres que son maravillosos, no hay duda, pero siempre la conexión con la madre es todavía superior. Entonces aquí, ¿qué entendemos? Bueno, aquí tenemos lo siguiente. Aquí tenemos al lado izquierdo de la imagen el texto en hebreo. Y tenemos aquí una palabra que la hemos puesto más grande y es la palabra top. ¿Sí? Top. Bueno. Y entonces, ¿qué dice el pasaje? La mujer concibió y dio a luz un hijo y vio que era top, que era bueno, y lo escondió durante 3 meses. Pareciera ser que todavía la palabra no nos enseña nada porque dice que era bueno. ¿Qué significa que era bueno? Aquí lo que ocurre es que desde la perspectiva del idioma hebreo, top no solamente significa bueno. Top es algo más que eso, es algo que cumple con un propósito. Aquí lo que la madre tiene es un discernimiento espiritual. Claro, hay otros, digamos, hay midrashim que hablan pues de que Moshe cuando nació ya estaba circuncidado. Esos son midrashim. Pero entonces, ¿qué es lo que entendemos? Lo que entendemos es que la madre tuvo un discernimiento espiritual y sabía que su hijo tenía un llamado espiritual. Por eso dice que era todo, porque era bueno. Pero cuando decimos que era bueno, ¿qué niño no es bueno? Todos los niños son buenos. Cuando el Todopoderoso crea los cielos y la tierra, la palabra que usaba al final decía, y vio Elohim que era bueno, que era todo. Siempre decía que era top, que era bueno. Y creó los cielos y la tierra y vio que era bueno. Y creó los océanos y todo lo que hay en ellos y vio que era bueno. Y hizo la mañana y la tarde un día. E hizo la luz. Todo lo que decía era bueno. Era bueno. No solamente era bueno, era algo que cumplía el diseño, que cumplía completamente con lo que se necesitaba, con lo que se requería. En este caso, en el caso de Moshe, es porque él viene con una misión y eso es lo que su madre entendió. Claro que llegó un tiempo donde ella pues ya no lo podía esconder más y tomó la decisión de ponerlo en un artefacto del cual vamos a hablar ahora. No me voy a adelantar. Pero también esto es parte de una revelación. Esto es parte de un discernimiento espiritual. Porque ¿quién va a hacer lo que hizo su madre? Porque Jochebed iba a venir y hacerlo y ponerlo en una cesta y eso creía que era la mejor solución. Bueno, parece que entonces aquí hubo nebulá, profecía, inspiración divina, Ruach HaKodesh, de parte del Creador. Y sí, fue puesto en una teba, fue puesto en una teba que era como una especie de arca, no una cesta, sino como una arquita. Dice, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una canasta, la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río. Que empieza en un escondite así. El paralelo entre el arca de Noé y el arca de Moisés, ¿sí? Era una teba. Lo que el original dice era una teba. Así como cuando el Todopoderoso le dijo a Noah
que hazte una arca, una teba. Así fue, así fue puesto también Moshe en una teba, en un arca. ¿Y qué representa eso? Bueno, el paralelo que tiene es que representa vida. Así como Noah representó un nuevo comienzo del mundo, así también Moshe no solamente habla de preservación del pueblo de Israel, sino también de la vida del pueblo de Israel a través de los preceptos y mandamientos del Todopoderoso. Verso 5, más descendió la hija de Paró para lavarse el río mientras sus mozas andaban por el río y ella divisó la cesta entre los juncos y mandó a su sierva que la tomara. Dice el verso 10, y creció el niño y ella se lo trajo a la hija de Paró y fue para ella hijo. Ella llamó su nombre Moshe, pues ella dijo, de las aguas lo he extraído, o el que es extraído de las aguas. El nombre Moshe proviene del hebreo, el cual puede ser interpretado etimológicamente como salvado de las aguas y que está estrechamente relacionado con la historia bíblica. Ahora ella le puso Moshe un nombre hebreo, no un nombre egipcio. Es muy relevante. La hija de Faraón. Aquí tenemos un pasaje de Crónicas 4, verso 18. Se me olvidó ponerlo. Primera de Crónicas 4, 18. Y la mujer dice acá que Judía dio a luz a Jered, padre de Gedor, a Heber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoa. Y estos fueron los hijos de Bitia, hija del faraón, con la cual se casó Mered. Bitia o Bat-Ya. Ella no fue llamada por un nombre egipcio, ella fue llamada por un nombre hebreo. Y ella se constituyó en un instrumento del Todopoderoso, con una misión, un instrumento de Hashem. Y ella deja la idolatría para servir al Elohim uno y único. Todo esto era parte del plan del Todopoderoso. Por eso vemos que ella después se casa con Mered y es llamada Pitia, que significa hija de Dios o Bat-Ya. Su nombre hebreo, Bat-Ya o Pitia, la hija de Hashem, hija de Dios. Entonces vemos qué maravilloso cómo el Todopoderoso usa también a ella como un instrumento para salvación del pueblo de Israel. El Todopoderoso puede usar a cualquier persona que él desee. Ahora, con respecto al nombre Moshe, aquí nos adelantamos y ponemos un pasaje que es, digamos, posterior, que es Shemot 14, Éxodo 14, verso 16, donde el Todopoderoso le dice, alza tu vara y extiende tu mano hacia el mar y pártelo, y que entren los hijos de Israel en el medio del mar por lo seco. Por eso es que el nombre de Moshe, el que extrae de las aguas, no solamente él fue extraído de las aguas, sino que él también fue usado para extraer de las aguas al pueblo de Israel. Y él miró a un lado, aquí vemos este episodio donde él asesinó a un egipcio. La Torá nos muestra que incluso
personas pueden equivocarse. Esto no fue ningún acierto de parte de Moshe. En el verso 14 le dijeron sus hermanos judíos, sus hermanos hebreos, quien te ha designado por hombre y jefe y juez sobre nosotros. Y le dijeron, ¿vas a matarnos como mataste al egipcio? Y eso dijo en su interior a Moshe, esto se ha sabido y por eso él huye. Cuando Paró se entera de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó. Y se asentó, dice, en la tierra de Madián. Aquí tenemos el pasaje, verso 16, donde habla de un sacerdote de Madián. Tenía 7 hijas quienes fueron a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas, pero realmente era un sacerdote. Bueno, Jitro o Etro o Reuel, tenía varios nombres, más bien era el sheikh de Madián. No era un sacerdote de Madián, era el sheikh, era un jefe, era una de las personas importantes de los madianitas. Tanto así que algunos midrashim dicen que Itro o Jetro o Reuel era uno de los asesores de el faraón. Tenía, dicen, relación con faraón y le servía como consejero. Claro, eso es un midrashim, es un comentario, ¿verdad?, de algunos sabios de Israel que creen que eso podía haber sido. En el verso 19, y ellas dijeron, un varón egipcio nos libró de mano de los pastores y también diligentemente nos sacó el agua y abrevó el rebaño. Es interesante que él pudo haber luchado con estos hombres y haberlos vencido. Eso nos enseña que Moshe, cuando fue criado en el palacio del faraón, posiblemente fue enseñado en las artes de la guerra. Y por eso era un buen peleador. En el verso 22, ya una vez que Moshe se casa con su esposa Sépora, le dan un hijo y llama a su nombre Gersón, porque dijo, fue forastero en tierra extranjera. Y oyó Elohim el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham e Isaac y Jacob, y miró Elohim a los hijos de Israel y los reconoció Elohim. ¿Qué significa que el Todopoderoso se acordó? ¿Acaso al Todopoderoso se le olvidan las cosas? ¿Acaso al Todopoderoso se le había olvidado que había hecho un pacto? No. Aquí la Torá nos habla de esa forma a veces, pero no significa que al Todopoderoso se le había olvidado. Lo que nos enseña es que había llegado el momento preciso, el momento exacto para el plan del Todopoderoso. Como vemos aquí en este pasaje de referencia de Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así es. Así que aprendemos que a veces las cosas no se van a dar cuando nosotros queremos, sino en el tiempo del Creador, que es el tiempo perfecto. El Eterno no se olvida del clamor de los afligidos. Eso tómalo en consideración siempre. Su oído siempre está atento a la voz de la súplica. Y aquí hay una promesa extraordinaria a través del profeta Isaías que dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aunque cuando ella lo olvidare, yo no te olvidaré, grabado te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes. Hablando de Israel
de su amado pueblo. Jeremías 1:8, no temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Yo sé que estas palabras son muy lindas, suenan muy bien, pero estas palabras no son para todo el mundo. Con toda sinceridad tengo que decírtelo. Estas palabras son para todos aquellos que aman al Eterno, al Dios uno y único, que le sirven y que le obedecen. Muy bien, vamos al capítulo 3. Llamamiento y misión de Moisés. Apacentaba Moisés el rebaño de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño al extremo del desierto y llegó a Horeb, monte de Elohim. Entonces el ángel de Adonai se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía con el fuego, pero la zarza no se consumía. Y dijo Moisés, me desviaré para observar esta gran aparición de por qué no se consume la zarza. Vio a Adonai que se desviaba para observar y Elohim lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es suelo santo. Y añadió, yo soy el Elohe de tu padre, Elohe de Abraham, Elohe de Isaac y Elohe de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro porque tuvo temor de contemplar a Elohim. Luego dijo Adonai, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor por causa de sus opresores, porque conozco sus padecimientos. Descenderé pues para librarlo de mano de los egipcios y para hacerlo subir de ese país a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, anda, te envío a Faraón, saca de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Respondiendo Moisés a Elohim, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él dijo, porque yo estaré contigo y esta será la señal de que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. Dijo Moisés a Elohim, cuando vaya a los hijos de Israel y les diga, el Elohe de vuestros padres me ha enviado a vosotros y me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Adonai, el Elohe de vuestros padres, el Elohe de Abraham, el Elohe de Isaac y el Elohe de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y jamás. Y este es mi memorial de generación en generación. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, Adonai, Elohe de vuestros padres, el Elohe de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, os haré subir de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y ellos atenderán a tu voz. Luego entrarás tú y los ancianos de Israel ante el rey de Egipto y les diréis, Adonai, el Elohe de los hebreos, se nos ha aparecido. Ahora pues, permite que hagamos camino de 3 jornadas por el desierto y ofrezcamos sacrificios para Adonai, nuestro Elohe. Sin embargo,
Yo sé que el rey de Egipto no os dejará partir, sino forzado por mano poderosa. Extenderé entonces mi mano y haré que Egipto sea golpeado con todos mis prodigios que haré en medio de él. Y después de esto os dejará ir. Además, haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios y sucederá que cuando partiereis, no os iréis vacíos, sino que cada mujer pedirá a su vecina y al huésped de su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos e hijas, y así despojaréis a los egipcios. Amén. Baruch Hashem. Amén, Baruch Hashem. Entonces, en el verso 2, el ángel de Adonai se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Muy importante, dice un ángel. ¿Qué significa ángel? En hebreo, la palabra ángel es malach y significa enviado. Aquí en este caso, este enviado se manifestó en fuego en una zarza que no ardía, solamente se miraba el fuego, que resplandecía. En el verso 4, y viendo el Señor que iba a ver, lo llamó Dios de en medio del zarzal y dijo, Moshe, Moshe, y él respondió, heme aquí. Muy bien. Bueno, para todos aquellos que nos acompañan por primera vez y ven esta palabra Señor en mayúscula, tenemos que decirle que los traductores normalmente traducen Señor y ponen en mayúscula Señor del nombre personal del Todopoderoso. Cuando usted ve una traducción y ve el nombre o este Señor en mayúscula, es porque en el original aparece el nombre de las 4 consonantes del nombre del santo y bendito es, que es la letra Yud, He, Bat, He. Bendito sea su nombre. Y entonces, para que usted vaya identificando, porque y viendo el Señor no es ningún nombre, viene siendo un título, pero cuando usted vea esto, identifique que es porque ahí aparece el nombre personal del Todopoderoso. Aquí tengo un pasaje de referencia, Génesis 22:11. Mas el emisario de Adonai le llamó desde los cielos y dijo, Abraham, Abraham, y este dijo, heme aquí. Entonces, nuevamente porque vemos que habla de un emisario que se apareció en la zarza y después vemos cómo al patriarca le habla un emisario de parte del Eterno, de parte de Adonai, y le dijo que se detuviera para no sacrificar a su hijo Isaac. Aquí tenemos otro pasaje de referencia con respecto a lo que es un emisario, porque el Todopoderoso puede usar cualquier cosa que él quiera y ponerlo como su servidor, como su emisario. Y aquí vemos, como dice el Salmo, que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus servidores. ¿Ok? Porque mucha gente a veces quiere enfocarse en el mensajero, en el servidor, y no en quien mandó al mensajero, a quien mandó al servidor, y andan buscando, ¿y quién es ese mensajero? ¿Y quién es el servidor? Cuando lo importante es realmente el mensaje que viene del Todopoderoso y no por a través de quién llegó. Eso es importante.
Verso 5, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Y entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Hashem, al Eterno. Dice, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. ¿Qué significa eso? La montaña del Eterno y lo trascendente. Quita tu calzado. Bueno, quita tu calzado. ¿Por qué quitarnos el calzado? ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, lo que significa es que aquí a veces hay cosas en lo terrenal que no nos permiten avanzar, que no nos permiten elevarnos espiritualmente. ¿Por qué? Porque el calzado aquí era la conexión con lo terreno, con lo mundano. Y el Todopoderoso le dice, quítate el calzado. Porque la tierra en la que tú estás es una tierra Kadoshim. Ahora, ¿realmente la tierra era santa? No, lo que hacía santo ese lugar era la presencia que había ahí. Esa presencia era lo que convertía ese lugar en un lugar especial, en un lugar santo, en un lugar trascendente. Pero cuando le dice, quítate el calzado de tus pies, es un mensaje que recibimos de parte del Creador, donde hay cosas que no son trascendentales, pero que se han vuelto trascendentales para tu vida y que no te permiten elevarte espiritualmente. No sé, algún tipo de atadura, algún tipo de, de afición a algo, algo que no puedes dejar, algo que te ata a lo terreno. El dinero podría ser. El que esté una persona enfocado solamente en lo económico o en el licor o en el vicio de la droga o en otras cosas. Y eso que no es trascendente no permite que esta persona pueda crear una conexión real con el Todopoderoso y una conexión fuerte con el Todopoderoso. Entonces le dice, quítate el calzado para que puedas conectarte con lo que es trascendente, que puedas conectarte conmigo, que puedas conectarte con mi presencia. Entonces tenemos que ver en nuestro entorno qué es ese calzado que no nos permite poder conectarnos con lo trascendente. Yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso lo vimos, ¿verdad? Verso 8. He descendido para librarlos, para sacarlos a una buena y espaciosa tierra que emana leche y miel, dice el Todopoderoso. Esto dice, he descendido, nos acordamos de aquel estudio de la Parashá, donde se estaba construyendo la torre de Babel. Y el Todopoderoso dice que bajó a ver qué era lo que estaba pasando y que había visto que los hombres estaban decididos a construir esa torre, no para que llegara hasta el cielo, sino para ir en contra de un precepto que el Todopoderoso había dado, que era multiplíquense y llenen la tierra. Una tierra que mana leche y miel. No es que, digamos, de esa tierra emanaba leche y emanaba miel, sino que era una tierra muy fértil, donde era muy buena para la ganadería y también, pues, había miel, en este caso, dátiles, que se da mucho allá en el Medio Oriente.
Pasaje de referencia tuya es, oh eterno, aquí está Señor, nuevamente en mayúscula, aquí está el nombre de Todopoderoso. La salvación, envía tu bendición sobre tu pueblo. Amén. Que así sea. Y Moshe dijo, ¿y quién soy yo para semejante tarea? Y Elohim respondió, yo estaré contigo. Y dice, esta imagen no es quien tú seas, sino con quién tú vas. Y eso es muy importante. Eso es muy importante porque hay veces que las personas se ponen a ellos mismos obstáculos. Verso 12, y él le respondió, porque yo seré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieras sacado este pueblo de Misraín, serviréis al Eterno sobre este monte, en el Har Sinai, en el monte Sinaí. Y aquí tenemos Éxodo 3:14, que habla del nombre del Todopoderoso, Eye, Asher, Eye, que traducen de manera incorrecta como yo soy, donde el Todopoderoso en ningún momento dice yo soy. Hashem le dice a Moshe, no les des una definición abstracta, diles que yo estaré con ellos como estuve, estoy y estaré. Y aquí vemos, dice, no dice yo soy, dice ella, seré, estaré, hablando de presencia y compromiso, no de autodefinición. La Torá no introduce filosofía griega. Hashem no se presenta como un concepto, sino como aquel que acompaña y libera. ¿Por qué? Porque dice, eye, asher, eye, seré. ¿Seré qué? Seré tu sanador, seré tu salvador, seré tu proveedor, seré tu defensor. Y este caso del principio y el fin que se ha escuchado algunas personas, eso también es un pensamiento griego. Recordemos que el Todopoderoso no tiene ningún principio y tampoco tiene ningún final. Los únicos que tienen principio y final son los seres humanos, que nacen y también mueren. Verso 20, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. Hablando de lo que se conoce como las pestes o las plagas. Realmente su palabra en original hebreo es makot, que significa golpes. Verso 21, también daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, de modo que cuando salgáis, no os vayáis con las manos vacías. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso dice, no, cuando ustedes se vayan, van a tener todas sus prestaciones, todo ese servicio, toda la esclavitud que ustedes vivieron y que trabajaron de gratis, se los van a pagar los egipcios. Y aquí tenemos un pasaje de referencia de Devarim, capítulo 15, versos 2 y 16, que la Torá nos enseña que cuando una persona salía de haber trabajado con alguien, dice que esta persona no se le podía dejar con las manos vacías. Las leyes de la Torá, cuando el amo libera a su esclavo, no puede enviarle con las manos vacías. ¿Sí? Así es. Bueno, el Todopoderoso no iba a dejar que su pueblo se fuera con las manos vacías. Vamos al capítulo 4. Misión de Moisés, el regreso a Egipto. Pero Moisés respondió y dijo, ¿y qué si no me creen ni atienden mi voz, sino que dicen, Adonai, ¿no se te ha aparecido? Entonces Adonai le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, arrójala al suelo, y él la arrojó a la tierra, y se convirtió en una serpiente, y al verla Moisés huyó. Pero Adonai dijo a Moisés, extiende tu mano y atrápala por su cola. Él, alargando su mano, la sujetó y se tornó vara en su palma. Esto es para que crean que Adonai, el Elohe de tus padres, el Elohe de Abraham, el Elohe de Isaac y el Elohe de Jacob, se te ha aparecido.
Y otra vez le dijo Adonai, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió su mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí, su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió su mano a su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí, volvió a ser como su carne. Y sucederá que si no te creen, ni obedecen la advertencia de la primera señal, creerán la advertencia de la última señal. Y si tampoco creen a estas dos señales, ni obedecen tu advertencia, tomarás entonces de las aguas del Nilo y las derramarás sobre lo seco, y las aguas que saques del Nilo se convertirán en sangre sobre el suelo seco. Dijo entonces Moisés a Adonai, te ruego, Adonai, no soy hombre elocuente ni ayer ni anteayer, ni desde que hablaste a tu siervo, pues soy torpe de boca y torpe de lengua. Pero Adonai le respondió, ¿y quién ha dado boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al vidente y al ciego? ¿No soy yo, Adonai? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te instruiré acerca de lo que hablarás. Pero él respondió, te ruego, Adonai, envía, te ruego, por medio del que debas enviar. Entonces la ira de Adonai se encendió contra Moisés y dijo, ¿no es Aarón el levita tu hermano? Yo sé que ciertamente él hablará y también he aquí, él sale a tu encuentro. Cuando él te vea, se alegrará en su corazón. Hablarás pues con él y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré lo que debáis hacer. Él hablará por ti al pueblo y te servirá de vocero, y tú le serás por eloje. Toma en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Entonces fue Moisés y volvió a su suegro Jetro y le dijo, me marcharé ahora y volveré con mis hermanos que están en Egipto y veré si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Adonai había dicho a Moisés en Madián, ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que buscaban tu vida. Tomó pues Moisés a su mujer y a sus hijos, los hizo montar sobre el asno y regresó a la tierra de Egipto, y tomó Moisés la vara de Elohe en su mano. Pues Adonai había dicho a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, considera todos los prodigios que he puesto en tu mano y los harás en presencia de Faraón, aunque yo mismo endureceré su corazón y no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, así ha dicho Adonai, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva, porque tú rehusarás dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y ocurrió por el camino en una posada, que Adonai le salió al encuentro y procuró hacerlo morir. Pero Séfora, tomando un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y tirándolo a los pies de él, dijo, realmente me eres esposo de sangre. Entonces se apartó de él, mientras ella decía, esposo de sangre eres, por la circuncisión. Y Adonai había dicho a Aarón, ve al desierto al encuentro de Moisés, y él fue y lo encontró en el monte de Elohe y lo besó. Y Moisés declaró a Aarón todas las palabras con que Adonai lo había enviado y todas las señales que le había ordenado. Fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Luego habló Aarón todas las palabras que Adonai había dicho a Moisés e hizo las señales ante los ojos del pueblo. El pueblo creyó y al oír que Adonai se ocupaba de los hijos de Israel y había visto su aflicción, hicieron reverencia y se postraron. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. En el verso 3 le dijo el Eterno, tírala al suelo, tiró al suelo y se convirtió en una serpiente, hablando de la vara de Moshe. Y aquí hay un midrash muy interesante con respecto a esto, porque como que Moisés tuvo
tuvo temor de la serpiente. El Midrash Shemot Rab 3:12 hace referencia a la conversación que una señora pagana de la antigua Roma tuvo con el rabino Yosef para demostrar mejor la omnipotencia de Dios. Dijo: mi Dios es más poderoso que el tuyo, dijo la mujer, puesto que Moisés quedó inmóvil, escondiendo su rostro cuando la divina providencia se le apareció en la zarza ardiente. Pero cuando vio a la serpiente, que es mi Dios, dijo la mujer, tuvo miedo y huyó con el fin de escapar de él. Por cierto, los egipcios adoraban a las serpientes. Había una que era la más importante, que de nombre Uayet, y otro que se llamaba Pep. Y estas serpientes eran veneradas por los egipcios. Y entonces la mujer le dijo que Moshe había tenido miedo y se huyó con el fin de escapar de la serpiente, que en este caso la mujer decía que era la deidad de él. El rabino le respondió: cuando Elohim se reveló en la zarza, no había lugar hacia donde Moisés pudiera huir, ya que nuestro Elohim se encuentra en todo lugar. Pero en el caso de la serpiente, que es tu deidad, tu Dios, con minúscula, es suficiente correr unos pasos para escapar de él. La palabra Macón, que es uno de los calificativos de Elohim, significa también lugar, declarando que Elohim está en todas partes. Entonces aquí el rabino Yosef le muestra a la mujer que Moshe pudo haber tenido temor de la serpiente, pero nada más tuvo que distanciarse de ella y ya esta no le pudo hacer daño. En cambio, Moisés no había dónde esconderse cuando la presencia divina estaba ahí. ¿Por qué? Porque la presencia del Todopoderoso lo llena absolutamente todo. Así es de grande nuestro Elohim. Y si aconteciere que no te creyeren ni oyeran la voz de la primera señal, creerán en la segunda. Aquí tenemos un pasaje de referencia. Job, pues de una manera habla Elohim, de dos también, pero el hombre no lo considera. Entonces él revela al oído de los hombres su voluntad y sella con amonestación a ellos. Y sí, el Todopoderoso le dice: bueno, si no te entienden o no te escuchan en la primera señal, lo van a hacer en la segunda. Y así el Todopoderoso nos ha hablado de diferentes formas, de diferentes maneras, y a veces las personas no escuchan su voz o no escuchamos su voz. Ahora aquí vemos esta imagen donde vemos acá un hombre y vemos el nombre del Todopoderoso y o parte del nombre Ejeye del Todopoderoso. Y vemos a este hombre como diciendo: no, yo no puedo. No importa si tú crees que tienes algún impedimento para servir a Hashem. Porque tal vez hay alguna persona que dice: no, es que yo no puedo. Es que yo no tengo la capacidad, es que yo no voy a poder. No digas eso. Porque el Todopoderoso nos ha diseñado para que todos podamos servirlo, para que todos podamos hacer su voluntad. Así que no digamos no, no rechacemos el llamado que el Todopoderoso nos hace para servirlo. Como Moshe, que creía él que era incapaz de poder servir al Todopoderoso. El Eterno le dijo entonces a Moisés: escúchame, soy yo quien hace que hables o que no hables. Soy yo quien hace que puedas oír o que no oigas nada. Soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Antes,
cuando vimos el nombre Eye, Asher Eye, no lo mencioné, pero lo menciono ahora. Hay traducciones terribles y fatales que traducen yo soy el que soy. Y él no es yo soy el que soy. Eye, Asher Eye, como podemos ver, habla de alguien que está constante, no hoy, no ahora, yo soy, no. Alguien que es constante y que está siempre. Aquí tenemos un pasaje de Devarim 32-39 que dice, ved ahora. Aquí lo traducen mal en la imagen grande porque dice, ved ahora que yo soy. Pero realmente dice, ved ahora que yo soy él. Yo soy él, yo soy él. No ponen, no ponen lo correcto que es yo soy Elohim. Y no hay Elohim junto a mí. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien libre de mi mano. Entonces, como decíamos, hay que tener mucho cuidado con las traducciones incorrectas. Entonces el Eterno se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien. Aún he aquí que él te saldrá a recibir y viéndote se alegrará en su corazón. Y pone a Aarón como asistente de Moshe y dirás a Faraón, el Eterno ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Como podemos ver, nuevamente aparece Señor en mayúscula, es porque en el original aparece el nombre personal del Todopoderoso, el nombre de las 4 letras, o lo que conocemos como el tetragramatón. Aquí tenemos un pasaje de referencia que habla precisamente de Israel, que dice cuando Israel era un muchacho, está en Oseas 11:1, cuando Israel era un muchacho, yo lo amé y desde Misraín llamé a mi hijo. Recuerden que Israel se desarrolla estando en Misraín y después se vuelve un pueblo numeroso. Entonces, cuando habla de muchacho, habla de ese proceso en el que está Israel de crecimiento. Pero también hay un detalle y es que hay algunas personas que atribuyen este pasaje a una persona que no es, a un personaje al que le endosan esto, por supuesto un personaje fuera de la perspectiva del pueblo de Israel, diciendo que se refiere a esta persona porque en sus textos utilizan este pasaje. Porque de alguna forma tratan de hacer que la historia de ese personaje se parezca un poco a la de Moisés. Y aconteció que en el camino, que en una posada, Adonai le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Bueno, el pasaje dice que le salió al encuentro el Eterno y que quiso matar a Moshe. ¿Y cómo entendemos esto? Que el Todopoderoso está usando a Moshe y al mismo tiempo le quiere matar. Bueno, aquí tenemos unas explicaciones. Se pueden dar dos. Una, y aconteció en el camino que en la posada encontró al ángel de Elohim, a un emisario del Todopoderoso, y le quiso matar. No era el Eterno, era un emisario. Porque se demoraba en cumplir la misión que el Eterno le había encargado, la de sacar al pueblo de Israel. La otra idea o hipótesis es porque no había circuncidado a sus hijos a tiempo. Y por eso Débora
corta el prepucio y lo arroja a los pies de Moshe. Y pronunció acerca de su hijo las siguientes palabras: tú ibas a ser culpado de la sangre de mi esposo, tú ibas a ser el causante de su muerte. Entonces el ángel soltó a Moshe y Sépora se persuadió de que fue por causa de que Moshe había demorado en el caso de la circuncisión. Eso nos enseña que no pospongamos nuestro servicio al Todopoderoso, de decir, no, y no es que el Todopoderoso va a mandar un emisario a quitarte la vida, no, no, no. Pero algunas personas han encontrado la muerte y nunca sirvieron al Creador. Entonces no hay que dejar las cosas para mañana. Si tú estás viendo este video, el Todopoderoso te hace un llamado. Sírveme. Yo quiero que tú sirvas al Dios uno y único. Verso 31, y el pueblo creyó, y oyendo que el Eterno había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Baruch Hashem. Vamos al capítulo 5. Ante Faraón, el primer requerimiento. Después, Moisés y Aarón llegaron ante Faraón y le dijeron: Así dice Adonai, Dios de Israel: Deja ir a mi pueblo para que me haga celebración en el desierto. Pero Faraón respondió: ¿Quién es Adonai para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco a Adonai y tampoco he de soltar a Israel. Ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Permite, pues, que marchemos camino de 3 jornadas por el desierto y ofrezcamos sacrificio a Adonai, nuestro Dios. No sea que nos ataque con pestilencia o espada. El rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué distraéis al pueblo de sus faenas? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: Mirad, el pueblo de este país ahora es numeroso, y vosotros los estáis haciendo cesar de sus tareas. Y aquel mismo día Faraón ordenó a los supervisores del pueblo y a sus caporales diciendo: No continuéis dando paja al pueblo para fabricar adobes como en el día de atrás. Que ellos vayan y recojan la paja por sí mismos, y les exigiréis la misma cantidad de adobes que hacían en días atrás, y no la rebajaréis, porque son perezosos. Por eso claman diciendo: Deseamos ir a hacer sacrificios para nuestro Dios. Agrávese la labor a esa gente y que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras mentirosas. Saliendo entonces los supervisores y los caporales del pueblo, hablaron al pueblo y les dijeron: Así ha dicho Faraón: Ya no os doy más paja. Id vosotros, recoged vosotros mismos paja donde la encontréis, aunque nada se disminuirá de vuestro trabajo. Así el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo que sirviera de paja. Entretanto, los supervisores los apremiaban, diciendo: Acabad vuestras faenas. Cada jornada el ocupo del día como cuando había paja.
También los caporales de los hijos de Israel, que los supervisores de Faraón habían puesto sobre ellos, eran azotados diciéndoseles: ¿Por qué no habéis cumplido ni ayer ni hoy vuestra cuota de adobe como antes? Entonces los caporales de los hijos de Israel llegaron y se quejaron ante Faraón diciendo: ¿Por qué tratas así a tus siervos? No se da paja a tus siervos, pero nos dicen: Haced adobes. He aquí tus siervos son azotados como si tu pueblo fuera el culpable. Pero él respondió: Sois perezosos, muy perezosos, y por eso vosotros decís: Vamos a ofrecer sacrificio para Adonai. Id ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la cuota de adobes. Y los caporales de los hijos de Israel se vieron en apuros al decírseles: Nada de vuestros adobes reducirá la tarea de cada jornada en su día. Al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los aguardaban, y les dijeron: Que Adonai os mire y juzgue, pues habéis hecho heder nuestro aliento a ojos de Faraón y de sus servidores, poniéndoles en su mano una espada para que se nos mate. Entonces Moisés se volvió a Adonai y dijo: Señor mío, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que fui a Faraón para hablar en tu nombre, él ha afligido a este pueblo. Y ciertamente tú no has librado a tu pueblo en modo alguno. Amén. Amén. Dijo Faraón: ¿Quién es Hashem? ¿Quién es el Eterno? ¿Por qué tengo que obedecerle y liberar a Israel? No conozco a ningún señor y no voy a liberarlo. Sí. Isaías capítulo 5, verso 15, pasaje de referencia. Dice: y todo hombre será humillado y todo varón será batido y los ojos de los altivos serán bajados. Así habló Faraón, paró con altivez. ¿Quién es Hashem? No lo conozco. ¿Quién es el Eterno? No sé quién es. ¿Quién es el Señor? No tengo por qué liberar a Israel. Y bueno, su altivez le salió muy cara. Sin embargo, les impondréis la misma cantidad de adobes. ¿Qué fue lo que pasó? Al presentarse Moshe y Aarón delante de Faraón haciendo la solicitud, entonces como respuesta hace que el pueblo sufra más. Y ahora le quitan parte de la materia prima. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros tenían al servicio. Y entonces la situación se volvió todavía más terrible para el pueblo, ya que tenían que utilizar más tiempo para poder hacer los adobes, debido a que ya parte de la materia prima ya no se la estaban entregando, sino que ellos mismos tenían que ir a buscarla. En el verso 17, él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y sacrifiquemos al Eterno. En esta forma burlesca, burlándose del pueblo. En el verso 21 le dijeron: mire el Eterno sobre vosotros y juzgue, pues habéis hecho heder nuestro olor delante de Faraón y de sus siervos,
dándoles el cuchillo en las manos para que nos maten. El pueblo estaba triste, consternado. ¿Por qué? Porque decían, en vez de ayudarnos, más bien han venido a hacer las cosas peor para nosotros. ¿Qué ocurrió? Moshe fue ante el Eterno y protestó. ¿Por qué trajiste toda esta desgracia a tu pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal con tu pueblo y tú no has hecho nada para rescatar. Palabras fuertes también de Moshe y una lección que todos aprendemos también. La forma en que nos dirigimos al Todopoderoso. Tenemos que ser cautos y hablar con reverencia en todo tiempo. Dice el profeta Isaías, ay del que contiende con su hacedor, siendo nada más que un pedazo de tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que le da forma, ¿qué haces? O tu obra no tiene asas. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Creador cómo tiene que hacer su trabajo? ¿Qué es lo que él tiene que hacer? ¿O cómo lo debe de hacer? Vamos al verso 1 de Éxodo. La respuesta divina. Dijo Adonai a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque constreñido por una mano fuerte los dejará ir, y en virtud de una mano fuerte los expulsará de su tierra. Amén. Amén. El Todopoderoso le dio la oportunidad. Eso es algo que vemos, porque el Eterno es un eloge de oportunidades. Le envía a sus mensajeros, a sus enviados, para decirle, deja libre a mi pueblo, porque es mi pueblo. Faraón dice, no lo conozco, no sé quién es tu Dios, no me interesa, no dejaré ir a este pueblo, porque decía él que ese pueblo le pertenecía. El Todopoderoso dice, bueno, él me ha declarado la guerra. Como decíamos, podrá contender el barro con su hacedor, podrá. Aquí tenemos un pasaje de referencia del Salmo 94:1. Hashem, Dios de las venganzas, Elohim de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Hashem, se gozarán los impíos? Bueno, el Todopoderoso dijo, es el momento de que Él conozca mi poder. Y así fue. Vamos a ver episodios extraordinarios, vamos a ver cosas maravillosas. Este libro de Shemot es extraordinario, aprendemos muchísimas cosas. Y dentro de las conclusiones de las cosas que aprendimos el día de hoy, aprender a confiar. Aprender a confiar en Hashem. Aprender a obedecer. Aprender a confiar en cada uno de nosotros. No le digamos al Todopoderoso, no le digamos al Todopoderoso, yo no puedo. El Todopoderoso te hizo, el Todopoderoso te formó, el Todopoderoso conoce tus capacidades, sabe lo que puedes y lo que no. ¿Puedes decirle tú que no puedes? Por supuesto que no. No te limites. Confía en ti.
y confía en el Creador. Y por último, saber esperar. Todo bajo el cielo tiene un tiempo. Confía en el Creador, aprende a obedecerlo, confía en ti y espera en él. Baruch Hashem. Amén. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos dio de poder iniciar con el estudio de un nuevo libro, de un nuevo estudio de la Parashá semanal. Gracias a Hashem Toda Rabá. Damos gracias al Eterno por esta oportunidad. Desearte de todo corazón una excelente semana. Como dice acá, recuerda, Hashem es uno y único. Recuerdan. Devarim, capítulo 6, del 4 al 6. Y amarás a Hashem, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Recuerda estas palabras. Desearte una feliz semana. Que el Eterno te guarde, que el Eterno te bendiga grandemente, que puedas ver la mano del Todopoderoso y que puedas poner en práctica todo lo que aprendimos el día de hoy. Si el Eterno lo permite, será que nos volvamos a encontrar en nuestro próximo estudio.